Antofagasta Televisión, con el gentil auspicio de Barrick Saldívar. Somos Barrick y hacemos minería responsable. Presenta Encuentro Regional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Encuentro Regional, como siempre, a través de las pantallas de Antofagasta Televisión. Acompáñenos a través de las redes sociales y, como siempre, con la encuesta que ya hemos subido durante esta mañana a Facebook. El tema que nos convocaba esta noche era justamente qué pasa con esta ampliación del puerto de Antofagasta, por qué surgen estas críticas y dudas ante un proyecto del que aún no se conocen los detalles. Sin embargo, en horas de esta tarde, otra noticia muy ligada precisamente a la preocupación ciudadana y a las diversas opiniones que actores sociales tienen en Antofagasta tiene que ver justamente con lo que pronunciara ya la Corte Suprema en torno al recurso de protección interpuesto y que fue rechazado y que da definitivamente luz verde al galpón de concentrado de cobre en Antofagasta Terminal Internacional, algo que ya ha generado una serie de reacciones en las redes sociales y justamente nuestros invitados de esta noche tienen bastante que decir, así que sin más preámbulo vamos a presentar a quienes van a sostener este debate con ambos temas. No podemos dejar fuera, por supuesto, este pronunciamiento de la Corte Suprema en torno a uno de los proyectos más sentidos también y polémicos del último tiempo en Antofagasta. Nos acompaña esta noche el exintendente de la región de Antofagasta, Pablo Tolosa, a quien le damos las gracias por estar en este encuentro regional. Muchas gracias, Carolina, por la invitación. También nos va a acompañar Waldo Valderrama, Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, y también respecto a varios aspectos seguramente vamos a estar conversando con él. Muchas gracias, Seremi. Muy buenas noches, muy gracias por la invitación. El concejal de la ilustre Municipalidad de Antofagasta, Jaime Araya. Muchas gracias, concejal, también por estar con nosotros esta noche. Gracias, Carolina, por la invitación y saludar a todos quienes estamos en esta mesa. Finalmente con nosotros también el doctor Aliro Volados, presidente regional del Colegio Médico. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros esta noche también. Muchas gracias a usted, muy agradecido por la invitación. Bien, yo decía, un poco el tema con que los habíamos invitado era esta ampliación del puerto. Sin duda esta última noticia un poco nos deja expectantes a todos, con preocupación a muchos. Finalmente hay quienes han dicho ya esta decisión se acata, como mencionara justamente el intendente de la región, Valentín Volta, hace pocos minutos en nuestra edición central de noticias. Pero quiero partir con la mesa, justamente tratando de buscar algunas reacciones en lo técnico, en lo político, en términos de salud, de lo que queda justamente. Pablo, usted es uno de los protagonistas directos, indirectos ahora, pero en su momento sin duda, ¿cierto? Fue varias veces consultado por lo que hoy tenemos a la vista. Este galpón que sí o sí va a comenzar a funcionar con esta estructura, con la oposición de muchos actores sociales hoy en día. A ver, yo siempre señalé cada vez que se me consultó esto, que yo estaba absolutamente seguro que la actuación de todos los servidores públicos que habían analizado esto, porque se habla mucho de la comisión, pero en realidad la comisión es solo la última parte del tema. Por regla general, y así son todos los proyectos, hay un gran número de personas que ven este tema, que ellos habían actuado en la esfera de su competencia, que había que esperar el fallo de la Corte Suprema, quien iba a dictaminar en última instancia qué iba a ocurrir con el galpón, y que desde el punto de vista de nosotros estábamos tranquilos con que la actuación que se había realizado era la correcta. Respecto específicamente del fallo, lo analicé, hace algunas aseveraciones bastante relevantes. En primer lugar, se señalaba que esto había sido casi hecho entre gallo y medianoche. La misma Suprema en su fallo señala que hay publicaciones al inicio del estudio, en el mes de agosto, tanto en el Diario Oficial como en la Tercera, señala que en esa misma época se le ofició al municipio de Antofagasta que se iba a iniciar este estudio qué iba a señalar. El municipio no señaló absolutamente nada. ¿Al Consejo Regional también? Al Consejo Regional también. Se le informa también de la misma situación a una serie de actores a objeto de determinar si se iba a requerir una mayor participación que la contemplaba para una día. Nadie hizo referencia absolutamente a ninguna de esas aseveraciones, y posteriormente
una vez que se aprueba el proyecto por parte de la Comisión Medioambiental, se informa de esa misma resolución al Consejo o al municipio de Antofagasta, y el municipio tampoco hace ninguna referencia. Es más, el mismo fallo señala que la municipalidad, en este caso, en el caso específico de la alcaldesa, pero en su rol de municipalidad de Antofagasta, no pudo haber nunca interpuesto este recurso, toda vez que ella fue partícipe, a pesar de que no se había pronunciado, del Comité de Evaluación Ambiental en atención a que había sido parte del proceso. De manera tal que, yo insisto, igual se hizo una serie de referencias la participación de algunos Ceremi, en el caso, recuerdo en este momento el Ceremi del Mimbu, que la actual diputada y en ese momento Ceremi también de gobierno había señalado y había hecho una denuncia ante la Contraloría respecto a la actuación del Ceremi. La Contraloría también determinó que no había ninguna responsabilidad y que el Ceremi había actuado dentro de la esfera de su competencia, de manera tal que, y también una serie de otras autoridades, creo que hasta el mismo intendente Volta en alguna oportunidad se le consultó y él señaló que iba a hacer una serie de sumarios, si esto se confirmaba por la Suprema. Bueno, creo que ahora se abre un nuevo proceso, creo que esto es una enseñanza de la manera en que se tienen que hacer bien las cosas, desde el punto de vista que tiene Esos que... juicios están bien hechos porque en lo técnico, en el tecnicismo, en lo que ampara la ley, en definitiva, estuvo bien la firma que se puso y el respaldo que se dio. Yo creo que acá hay dos cosas. Una cosa es lo técnico, y en eso técnico se está conforme a lo que está establecido en la norma. Si uno estima que la norma es incorrecta, bueno, habrá que modificar la norma, pero uno tiene que aplicar la ley y la ley es esa. Pero una cosa distinta también, y lo hemos conversado con otros actores también de la región, es el hecho de que el tema del galpón nos ha abierto una posibilidad, y quizás es lo que veníamos conversando y que es el tema también de este diálogo en el sentido de la ampliación del puerto. Creo que se requiere hacer una participación más abierta hacia la comunidad, informar más a la comunidad, porque es importante que la comunidad sepa. Lo que deja claro que quizás este fallo es que efectivamente se han tomado todas las providencias. Y así una vez en su oportunidad también el concejal Benítez lo dijo. Yo no puedo, y él señalaba que no podía objetar desde el punto de vista técnico. Él tenía otras objeciones. Bueno, vamos a sumar algunos actores. Jaime, lo veo ahí porque efectivamente también como abogado, concejal, ¿cierto?, del municipio, uno puede entender que en lo técnico tal vez se haya utilizado, algunos dicen esta la ley, esta la trampa, también para veces lo que se busca hacer. Es un dicho bien popular en Chile, además. Ni lo uno ni lo otro, Carolina. Ni en lo técnico, ni en lo político, ni en el sentido común, este proyecto está bien hecho. Está pésimamente hecho. Yo creo que en esto hay que ser capaz de decir las cosas con franqueza. Lo hemos dicho desde un comienzo, esto no se reduce a un conflicto jurídico, y muy bien lo decía el exintendente, aquí hay un tema meramente formal, se ha salido por un camino del plazo. ¿Qué es lo que nosotros hemos reclamado frente a las empresas? Que aquí hay estándares que no se cumplen en Antofagasta y que sí se cumplen en otros países, sí se cumplen en otras regiones. La gente que nos ve hasta ahora se podría preguntar, ¿ese galpón estaría al lado del Palacio de la Moneda? ¿Estaría en Vitacura? ¿Estaría en Las Condes? ¿Estaría al lado de la Torre Eiffel en París? Entonces mi pregunta como antofagastino es, ¿por qué está acá en el puerto de Antofagasta? Nuestras autoridades lo aprobaron. O sea, es que yo, parte de ¿qué es lo que voy? Si esto, y acá quiero ser súper franco al comienzo, esto no es una crítica personal a quienes ejercieron el cargo en su oportunidad, esto tiene que ver con que nosotros tenemos una ley que es muy amplia, que es muy antigua y de la cual las empresas siempre están jugando al borde. Nos han dicho históricamente que hay cero daño, esto es una palanca para el progreso, hay que traer inversión, hay que dar confianza al inversionista. Pero nosotros tenemos cifras de cáncer que son indesmentibles y que la explicación razonable y racional es que están asociados a cómo la industria minera va ejerciendo en el tiempo su actividad. Entonces, frente a este fallo, yo sinceramente, más allá de ser abogado, de ser concejal, como antofagastino estoy muy triste. Porque uno lo hizo con la mayor convicción de que aquí había una oportunidad de que las empresas voluntariamente pudieran cambiar la forma de hacer las cosas. Porque en esto sí yo quiero ser también muy franco. Sierra Gorda no ha contaminado nunca porque no ha partido sus operaciones. Eso efectivamente es así. Pero yo voy frecuentemente a Calama y ya que terminaron su fase de pre-stripping, uno ve que ya hay una cierta polución ambiental que este tema del cero daño a mí me genera ciertas dudas. Pero hago fe que ellos tienen un estándar de operación muy alto, pero no es razonable ni prudente que en una zona que la misma declaración de impacto ambiental reconoce como de riesgo sísmico, de eventual daño ante un tsunami, nosotros vayamos a copiar tal cantidad de concentrado de cobre. La pregunta es muy simple. Aquí llenamos el galpón de concentrado de cobre, vienen y nos crea un terremoto, viene un posterior tsunami. Ese concentrado de cobre se va a extender hasta donde va a llegar la zona de inundación del tsunami. ¿Qué pregunto yo?
¿La empresa va a constituir una boleta de garantía para después reparar ese daño? ¿Cómo recuperamos la Avenida Brasil, lo que pasa en las escuelas, en las clínicas que están en el entorno? Entonces yo lo quiero decir con mucha franqueza. Aquí lo que está establecido en la ley son los mínimos legales. Y yo creo que hoy día este tema, y lo hemos dicho al principio, no se reduce al cumplimiento de una norma que es muy antigua y en virtud de la cual se han hecho cosas horrorosas por la industria minera. Que uno tiene el ejemplo de lo que pasa con las termoeléctricas en Tocopilla, qué es lo que pasa en Mejillones, qué es lo que pasa en Taltal, qué es lo que uno ve hoy día en Calama, donde empresa del Estado, Codelco, tiene un comportamiento que no es aceptable a lo que estamos hablando hoy día. Estamos en el año 2014. Entonces, de ese punto de vista, me parece que no es prudente reducir esto a si cumplimos o no cumplimos lo que es la normativa, porque hoy día uno entiende que Chile es parte, por ejemplo, de la OCDE, donde hay estándares que están acá y en Chile cumplen lo que está acá en el piso. Entonces, ese contrasentido, eso es una incoherencia que a mí no me parece razonable y no me parece aceptable. Y aquí, efectivamente, la Corte Suprema ha dicho, aparentemente, yo no he visto el fallo, que por un tema de plazo han sido extemporáneos los recursos. Uno puede estar de acuerdo y yo, como abogado, he perdido juicio y he ganado juicio y eso es de la naturaleza del ejercicio de la profesión. Pero no me parece aceptable como antofagastino que las empresas acá pretendan decir, mire, la justicia nos dio la razón, porque lo hemos dicho siempre, esto no se reduce a un conflicto jurídico donde una de las variables en juego era el tema de la admisibilidad. Y además, perdónenme, un proyecto que genera este impacto, no solo en la comuna, sino que en la región, no puede andar jugando por el lado y decir, mire, ¿sabe qué? Aquí hay un espacio chiquitito, me voy por el tema del plazo y salir a defender eso. Aquí, yo digo, el tema es entre las empresas y la comunidad. Ojalá el sector público haga lo que tiene que hacer en términos de fiscalización y cumplimiento de normas. Pero las empresas saben, como sabemos la mayoría de los que vivimos en esta región, que esa ley ambiental, que data de 1993, 1994, es demasiado débil, está hecho en un contexto absolutamente distinto y nosotros tenemos al otro lado gente que se muere de cáncer, menores que están siendo permanentemente contaminados y resulta que de esa contaminación nadie se hace cargo. Así que yo no quiero abusar del tiempo en la primera pasada, pero le diría, ni en la forma ni en el fondo uno puede estar de acuerdo con lo que sea, con el proyecto. Aquí yo creo que el tema de la resolución de la Corte Suprema es una resolución judicial que evidentemente hay que cumplir, respecto a la cual bueno, uno tendrá cada uno su opinión, pero lo importante aquí, cómo las empresas entienden que los mínimos establecidos en la ley hoy día no son una razón aceptable. Doctor, ¿cómo es posible que la comunidad entienda o se deba esperar de una empresa que se cumpla con un estándar que que el Estado de Chile no ha puesto o no ha sido garante en el fondo? Es decir, entendemos la responsabilidad social empresarial, pero si no somos capaces de generar esa regla más básica o de garantizar justamente esto que nos mandata la Constitución de un ambiente libre, cierto, de contaminación. ¿De qué manera? O sea, ¿cómo es posible que los ciudadanos puedan entender esto que no parece ser muy congruente? Yo creo que los ciudadanos en general no entienden, ¿no?, la contradicción que existe en la forma que se actúa frente al tema de la contaminación ambiental en una región que es ejemplo mundial de la afectación que se produce en la salud precisamente por la contaminación ambiental. La segunda región es una de las áreas de mayor contaminación y su efecto en el cáncer pulmonar y en el cáncer de vejiga, somos los campeones mundiales. Tenemos la mayor cantidad por índice de población de cáncer de vejiga y cáncer de pulmón, que sabemos claramente los médicos y quienes nos dedicamos al problema de la salud y que manejamos las consecuencias que tiene, ¿no es cierto?, este efecto de la contaminación. Lo que no entiende el colegio médico es cómo solamente por temas de tipo formal, ¿no es cierto?, se toman decisiones, ¿no?, que tradicionalmente en la segunda región, yo soy antofagastino, he conocido claramente la contaminación que se produjo con plomo del ferrocarril en su acopio de plomo en plena ciudad, al lado de la población Bellavista, y además soy hijo de un portuario que murió de cáncer pulmonar, ¿no?, cuando la contaminación por los acopios de material se hacían donde hoy día está, ¿no es cierto?, el Hotel Terrado, ¿no? Allí se hacían los acopios a granel, ¿no?, y posteriormente eran desembarcados, ¿no?, en condiciones inadecuadas, y ese es el ejemplo de que no ha dejado, lamentablemente, la minería, ¿no?, dentro de su proceso de explotación y dentro del tema de este trabajo. Doctor, hay quienes dicen incluso que este concentrado de cobre sería inocuo, que no sería dañino para la salud. De hecho, abogados lo respaldaban también de parte de la empresa.
No, lamentablemente ese es un error absoluto, ¿no? Los grandes investigadores, el del Colegio Médico, el presidente del Departamento del Ambiente, doctor Chernichen, lo ha demostrado claramente, ¿no?, que los efectos de los concentrados de cobre contienen metales pesados, ¿no es cierto?, como arsénico, ¿no?, y toda la serie de metales pesados que son agentes cancerígenos, que además no solamente tienen ese efecto de ser cancerígenos por sí mismos, sino que además predisponen a la acción, ¿no es cierto?, de otros elementos cancerígenos, o sea, lo hacen sensible a la persona. Si no le provocan el cáncer, lo hacen sensible, por ejemplo, al tabaco, ¿no?, que sí. Antes de seguir con el Ceremi también, para que puedas ser partícipe de la conversación que tenemos, vamos a realizar un contacto telefónico desde la ciudad de Santiago con el exintendente Álvaro Fernández, quien también, entiendo, está siguiendo, ¿cierto?, esta conversación y esta discusión, para también conocer su opinión respecto de este reciente fallo. Álvaro, muy buenas noches, muchas gracias por atender también este llamado Encuentro Regional aquí en Antofagasta Televisión. Como exintendente, se lo pregunto, y justamente también como quien cumplió un rol fundamental en el momento en que esto comenzó a gestarse. ¿De qué manera se recibe esto con la oposición ciudadana que también ha encontrado este proyecto? Bueno, la verdad es que este proyecto se inicia al término de mi permanencia en la intendencia. El proyecto que nosotros conocíamos era el proyecto de un mineroducto a Puerto Millones y una ubicación del galpón en un lugar distinto al que finalmente se empezó a construir. Bueno, la verdad es que como de sorpresa yo me estoy llegando a mi casa, Santiago. Me informaron del resultado de apelación de la Corte Suprema. Llama la atención algo no esperado a este proyecto que generado en el tiempo del señor Puerto Montt. Bueno, la institución tiene que funcionar. Se supone que la Corte Suprema habrá condenado obviamente a las partes para tomar una decisión, pero sorprende. Álvaro, usted dice, originalmente este debiese haber pasado por otro lugar. Tengo un poquito, no muy buena recepción en realidad del contacto telefónico, pero entiendo que usted entonces no estaría de acuerdo nunca en que este proyecto se hubiese hecho por donde está pasando ahora. O sea, como muchos pensaban, originalmente era por el puerto de Mejillones. Originalmente estaba por Puerto Mejillones a través de un mineroducto, y en segundo lugar no estaba localizado por lugar específico, sino el sector de la Chaza. La Chaza es el sector hacia el interior del puerto, que actualmente está en el sitio 4. Así fue aprobado. Ahora, ¿no le tocó ver este cambio de proyecto del que muchos hablan, que efectivamente se conocía un proyecto original, fue de alguna manera particionado en tres partes distintas en realidad y cambia, ¿cierto?, haciéndolo por el puerto de Antofagasta? Bueno, ese fue el principal reclamo que se puso en la Corte de Apelaciones y que después se sacó la Corte de Apelaciones y fue apelado por parte de esta instancia de la Corte Suprema, que por lo que, como digo, yo estoy por lo que ustedes me han adelantado, habría fallado a favor del transporte. Claro, pero a usted no le tocó justamente ver ese proyecto, ¿verdad? Sí, no, este proyecto no, en periodo, acuérdense que fue hasta abril del 2012 a cargo de la Intendencia, así que todo este proceso del galpón fue visto durante la Intendencia del señor Pablo Tolosa y Juan de Morales. Así es. Bueno, muchas gracias Álvaro Fernández, junto a nosotros también aquí en Encuentro Regional, manifestando un poco su opinión al respecto. Y por último, antes a lo mejor de dejarlo, ¿qué escenario sería el posible desde este punto de vista? Hay quienes incluso dicen ya que se debiese acudir a organismos internacionales con el propósito de garantizar justamente que este proyecto no pueda llevarse a cabo en la región. Entendemos además su participación durante muchos años también en la empresa portuaria. Álvaro, entonces de alguna manera hay quienes dicen este crecimiento de la ciudad no parece aparejarse con la calidad de vida que los ciudadanos esperan en la ciudad
Antofagasta. Bueno, mire, yo tengo sumamente claro cuál era el plan estratégico y el plan maestro de desarrollo de Puerto Antofagasta hasta el año 2010, en que estuve de gerente general. Y ese plan maestro y ese plan estratégico contemplaba un desarrollo armónico con la ciudad, por eso desarrollamos Puerto Nuevo, desarrollamos toda una relación con el entorno a través de obras históricas de multi, desarrollamos con su Juan una obra de sector que da papel, en fin. Nuestro proyecto era hacer crecer el puerto desde el punto de vista de la eficiencia y no desde el punto de vista territorial, como surge en un proyecto de 300 metros al sur de ese interactivo. Claro. No está en la dirección en la que usted fue parte en algún momento del trabajo que se desarrollaba en el puerto, entonces. No, de ninguna manera. El proyecto, como le dije, está orientado fundamentalmente a tener una relación armónica con la ciudad. Y esto que se complementaba perfectamente con el desarrollo que tenía la ciudad, tenía Puerto Mejillones y fundamentalmente invadía nuevos territorios, aquellos que se finalizan materia turística en el sector norte. Muchas gracias, Álvaro Fernández, por este contacto. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno, acá en la mesa no escuchábamos un poco por el retorno también a Álvaro Fernández. Agradecemos, por supuesto, también la gentileza de haber conversado con nosotros a esta hora de la noche. Y un poco era importante también, porque existe esa sensación de que Antofagasta caminaba en una dirección y hubo un quiebre en algún momento en que se cambió esa estrategia de lo que se buscaba y aparece el galpón y aparecen estos 300 metros también de ampliación del actual puerto. Y antes de ir con Pablo Tolosa, que tiene ahí algunas cosas parece que decir, Seremi, justamente lo que ustedes reciben. Estos días los hemos visto convocando este consejo, retomando algo que si bien está instalado en la ley desde hace muchos años, al parecer durante 10 no se había hecho. Del 2004 creo que era el último consejo donde el puerto se reunía con el gobierno, siendo que lo más lógico que ambos entes conversaran de una manera bastante fluida. Bueno, eso es la importancia de convocar nuevamente este Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, la cual esperamos nosotros no cometer estos errores que se cometieron en el pasado de aprobar proyectos sin la consulta y sin la debida participación de la organización de la ciudadanía. Es por ello que nosotros con el intendente Valentín Volta, hemos establecido convocar nuevamente el Consejo de Coordinación Ciudad-Puerto, porque hoy día tenemos una realidad. Hoy día tenemos aprobado una ampliación del recinto portuario del puerto de Antofagasta, en el cual no sabemos, y hoy día quiero ser bien claro, que no hay ningún proyecto aprobado para esa ampliación, pero sí está aprobado la posibilidad de ampliación de este puerto. Entonces, nosotros lo que estamos discutiendo y conversando con el directorio del puerto de Antofagasta y con el gerente general es cómo debe crecer este puerto, en el cual primero debe ser cuidadoso con el medio ambiente, como no se hizo, con los cuidados que no se hizo con el galpón Antofagasta, y queremos saber cómo relacionamos el puerto con la ciudad en forma amigable, en forma armónica, los cuales no tenga negatividad frente a la ciudadanía y a la calidad de vida de las personas. Vamos a ir a un breve corte comercial, no se separe la sintonía de Antofagasta Televisión y de este encuentro regional donde el fallo de la Corte Suprema, ¿cierto? Y además esta ampliación que se conoce del puerto de Antofagasta son los temas que vamos a estar tratando esta noche. Recuerde interactuar en las redes sociales, vamos a estar revisando parte de sus comentarios. Ya volvemos.